¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este lunes 22 de junio, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Así pues, comenzamos escuchando la lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalaj, junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada, y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y los arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy queridos hermanos, entre toda la gran riqueza de este segundo libro de los Reyes, me gustaría comenzar señalando que es tiempo de escuchar a los profetas. El día de hoy es un tiempo de reconocer la presencia de la profecía en nuestra vida. Pero no es una profecía barata, hermanos. No es la profecía de aquellos que dicen que Dios les está hablando en este momento, de aquellos que nos invitan quizá a escuchar desde su propia perspectiva la presencia de Dios. No, es la perspectiva de la profecía del pueblo de Israel, donde Dios se ha manifestado, donde Dios ha hablado, y es justamente desde la profecía de Oseas, desde la profecía de Elías, de Eliseo, desde los grandes profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, Isaías, todos estos grandes que nos llaman, muy queridos hermanos, a esto que el segundo libro de los Reyes nos recuerda el día de hoy y que es muy necesario para nuestra vida. Escuchar la palabra de Dios, ser fieles a esa palabra de Dios, volver a hacer una alianza con Dios. Pero no se trata de una nueva alianza, sino de restablecer esa alianza que Dios ya ha hecho con cada uno de nosotros y que nos hablan justamente los profetas. Escuchen la palabra de Dios, cumplan sus mandamientos, anden por sus caminos, no sigan las costumbres de pueblos extraños a ustedes. Adoren al Señor su Dios y cumplan su palabra. Es tiempo de escuchar, muy queridos hermanos, a los profetas. Hoy, aquí, es tiempo de escuchar a los profetas. Es tiempo de arrepentirnos, de confiar solo en nosotros y en nuestro propio conocimiento. Es tiempo de arrepentirnos, de desconfiar de Dios, de desconfiar de su palabra. El día de hoy, muy queridos hermanos, nos hemos ensimismado en lo que sabemos. Nos hemos enorgullecido y envanecido de todo aquello que sabemos. Y no es porque esté mal lo que sabemos, no es porque estén mal los avances de la ciencia. Pero la palabra, la respuesta, no está solo en eso, hermanos. Y es por eso que estamos llamados a confiar también en la palabra de nuestro Dios. Estamos llamados a arrepentirnos de aquello que hemos dejado de confiar en nuestro Dios. Es tiempo de cambiar de camino, de un camino sin Dios, de un camino que niega la presencia de Dios. Estamos llamados a anclarnos en el camino de Dios y a enderezar esa senda. Nos hemos desviado, nos hemos encontrado veredas que no nos conducen hacia ningún lado. Es tiempo de reandar el camino. Así pues, muy queridos hermanos, es tiempo de escuchar a los profetas, es tiempo de arrepentirnos, de confiar solo en nosotros, y es tiempo de regresar al camino
de nuestro Dios. Cada uno de nosotros sepamos vivirlo y aplicarlo en nuestra propia vida. Ahora, hermanos, los invito a escuchar las palabras del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen, no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, esta riqueza del Evangelio nos habla, creo, en primer lugar, de aplicar los preceptos, los mandamientos, de aplicar un cambio en nosotros mismos, en nuestra propia conducta, en cada una de nuestras personas, de dejar que esa palabra ilumine nuestra propia vida. Solo a través de la experiencia profunda que cada uno de nosotros podemos hacer es cómo podemos acercarnos a nuestro propio hermano. No podemos hablarle sino de aquello que nosotros hemos escuchado. Por allí en mis clases de teología justamente decía una de nuestras profesoras: cuéntanos tu experiencia de Dios. Es justamente esta experiencia que hacemos del mandamiento, del cambio de vida, de nuestra propia conducta, como nosotros podemos acercar al otro a este camino de nuestro Dios, como nosotros podemos hablarle al otro de la grandeza que implica Dios. Y es desde esa perspectiva justamente que el Evangelio nos invita a actuar el día de hoy. Y en segundo lugar, a través de esa regla de oro: haz a los demás lo que quieras que hagan contigo, o trata a los demás como quieras que te traten. Y es justamente: no juzgues y no serás juzgado, pero no en el hecho, muy queridos hermanos, de ocultar la verdad, porque a veces pensamos que no juzgar al otro implica ocultar la verdad, que no tratar al otro mal implica no aplicar el camino del bien, el camino de la verdad, el camino de la justicia. Y el Evangelio siempre nos invita a ir en pos de esta verdad, justamente a aprender a vivirla en nosotros mismos, a experimentar su grandeza y después poder contagiar a los demás con nuestro propio ejemplo de vida, con nuestra propia acción, y así poder transformar este mundo. Hermanos, que todos tengan un buen día.